Do you remember as a child dreaming of your mother's death? Why do you think you dreamt such a dream? Was it to fulfill a wish you couldn't consciously admit? Hola amigos, hoy es un día muy especial para mí, ya que me encuentro formando parte de una mega colaboración con otros de mis compañeros psicotubers, de los que seguro ninguno necesita presentación ya que los deben conocer mucho más que a mí. Y hoy les tenemos un tema un poco picante, el psicoanálisis analizado. Es decir, el psicoanálisis visto a la luz de evidencias científicas. En la descripción les voy a dejar la lista de reproducción para que puedan acceder a los demás temas que tocarán mis compañeros y compañeras. Les aseguro que son sumamente interesantes y les van a encantar. No se lo pierdan. Ahora, pongámonos en marcha. El psicoanálisis, una práctica terapéutica muy compleja y controversial. Se define como la doctrina y método creado por Sigmund Freud, un médico austriaco de finales del siglo XIX, para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes. Esta práctica está repleta de conceptos únicos, de los cuales muchos de ellos ya forman parte del imaginario cultural. ¿Cuántas veces le habremos dicho a alguien que nos insulta que no esté proyectando? ¿O cuántas veces decimos que algo nos salió del inconsciente? ¿O que el inconsciente nos traicionó? Y eso me lleva a uno de los conceptos que más me ha llamado la atención y el cual analizaremos científicamente hoy. Es el de complejo de Edipo, no solo por su significado y popularidad, sino porque este concepto es la columna vertebral del psicoanálisis. Además, es considerado el núcleo de la neurosis y sus síntomas, tanto por Freud como por muchos otros psicoanalistas que vinieron después. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de complejo de Edipo? Básicamente nos referimos al deseo por parte del niño de tener una relación sexual con el progenitor del sexo opuesto, a la vez que sentimientos de hostilidad hacia el padre del mismo sexo, es decir, el niño con su madre y odio a su padre, y la niña con su padre y odio a su madre. Estos deseos y sentimientos son descritos como universales, es decir, que Freud considera que todos los seres humanos pasamos por él en el camino al pleno desarrollo sexual. Ahora bien, tampoco debe tomárselo literalmente. Freud en este punto dejaba en claro que el niño comprendía algo del orden de lo sexual que pasaba entre sus padres, pero aunque hubiese logrado tener a la madre todo para sí, no sería capaz de llevar a cabo él el acto sexual. El complejo de Edipo se puede presentar en dos formas, como ya dije, una para el hombre y otra para la mujer. Freud escribió arduamente sobre ambas formas, pero estas escrituras se extienden por varias décadas. No hay una publicación única en la que describió completamente todos los aspectos del complejo de Edipo para ambos sexos. Un investigador debe reconstruir la naturaleza de ambas formas de sus muchos escritos en el tema. Si bien muchas personas suelen considerar al complejo de Edipo como algo del orden de lo patológico, en verdad Freud lo consideraba más bien como un conjunto de situaciones o vivencias por las que había que atravesar, y que la manera en cómo se nos dé este camino determinará si llegaremos o no a ser personas normales, con una relación de pareja normal, es decir, personas que logramos volvernos adultos trabajadores, libres de síntomas neuróticos y con una relación de pareja heterosexual. Pero bueno, ahora vamos a lo que a todos nos interesa, las todopoderosas evidencias científicas. ¿Qué nos dicen los practicantes del psicoanálisis cuando se las pedimos en relación al complejo de Edipo? Para ellos, tener una considerable experiencia clínica es considerado como evidencia suficiente para sostener su existencia, ya que sería algo que se ve en la práctica. De hecho, muchos analistas han planteado que una hora de sesión supone una suerte de experimento controlado en miniatura, en donde constantemente se están validando sus conceptos. La creencia en la supremacía de la experiencia clínica por sobre el método científico no es reciente. Tiene sus raíces en el centenario texto de Freud llamado Tres ensayos sobre teoría sexual, en donde él cuestiona el método científico por ser demasiado parcial para estudiar adecuadamente el psicoanálisis. O sea, ya de entrada podemos percatarnos que Freud mostraba descontento para con el proceder de la ciencia, al menos en algunos puntos. Por su parte, el filósofo y epistemólogo Adolf Grünbaum resumió las razones que Freud presentó en favor del psicoanálisis, en contraposición a otras formas de terapia de la época, lo cual ha sido llamado el argumento de correspondencia, o the Tally Argument en inglés. Grünbaum afirmaba que la postura de Freud consistía en que a.
los datos obtenidos por una terapia psicoanalítica no están contaminados por la influencia ejercida por el terapeuta, en tanto que las demás formas de terapia dependen exclusivamente de la sugestión. B. El psicoanálisis puede validar sus hipótesis mediante métodos retrospectivos aplicados durante el curso de una terapia, y por lo tanto no necesita de un grupo de control para obtener validación experimental. C. Toda mejoría o cura alcanzada por el paciente en el psicoanálisis puede ser directamente atribuida a esta forma de tratamiento, y de nuevo sin necesidad de un grupo de control. Y finalmente D. Una vez que lo reprimido se ha vuelto consciente, la autoobservación de una persona está libre de distorsiones y por lo tanto es válida. En otras palabras, si el paciente confirma la interpretación que le da el psicoanalista es porque es verdadera, ya que está libre de distorsiones. Entonces, ¿qué pasa con los datos obtenidos para validar al complejo de Edipo? Obviamente, los datos que se obtienen y son utilizados por los psicoanalistas para darle un cierto peso y cierta seriedad al concepto no serán los mismos que se aceptarán en círculos científicos. Estos datos, con los que se establece la validez del complejo de Edipo para los psicoanalistas, son esencialmente las interpretaciones que hacen ellos de los sueños y actos fallidos de sus pacientes, al mismo tiempo que el uso de la asociación libre, es decir, la técnica psicoanalítica que consiste en pedirle al paciente que diga todo cuanto venga a su mente sin restricciones ni limitaciones. Cada uno de estos métodos supuestamente revelaría los verdaderos pensamientos y experiencias del paciente cuando éste era todavía un niño, aunque a menudo la mayoría serían inconscientes. Los psicoanalistas sostienen que los sueños revelan los deseos que el adulto tenía cuando era pequeño, incluyendo, pues sí, el deseo incestuoso respecto del padre del sexo opuesto, y paralelamente otro sentimiento igualmente intenso pero opuesto, de querer eliminar al padre del mismo sexo. El análisis de los deslices en el habla, la escritura e incluso en los movimientos, por ejemplo equivocarse y decir mi mamá cuando se quiso decir mi esposa, o tirar comida al suelo, son algunos elementos que supuestamente transmitirían un actual o pasado deseo que los pacientes no se atreverían a admitirse ni siquiera a sí mismos u otros. Pues sí, no me imagino a nadie diciendo algo así tan tranquilamente. De momento queda claro que la validez de los datos psicoanalíticos se basa en el grado en que las técnicas de interpretación de sueños, análisis de deslices en el habla y el método de asociación libre son competentes para proporcionar información precisa. De acuerdo al mencionado argumento de correspondencia, el método psicoanalítico no es influenciado por la parcialidad del terapeuta, ni éste provocaría sugestiones en el paciente, ni explícitas ni implícitas, respecto a lo que ellos deberían decir o hacer. Además, el psicoanálisis es considerado libre de ningún intento del paciente por tratar de complacer a sus terapeutas. ¿Pero qué creen? En uno de los ensayos de Freud, titulado Sobre la psicoterapia, de 1904, él plantea que a veces a los pacientes hay que persuadirlos para que acepten ideas que han previamente rechazado. Sumado a esto, debemos tener en cuenta lo que muchos consideran el padre del complejo de Edipo, la llamada teoría de la seducción, la cual era más bien una hipótesis postulada por Freud que consistía en que los diferentes casos de neurosis e histeria son el resultado de una seducción temprana o abuso por parte del padre. Easterson señala que durante la época en que Freud creía fervientemente en la llamada teoría de la seducción, todos sus pacientes reportaban haber sido abusados. Whatever stands between desire and fulfillment, the child wishes away. Your mother stood between you and your lover. My lover? I was 4 years old. You loved your father. Your mother kept him from you. You wanted her out of the way. She snatched me away from him. Después de finalmente abandonar esta hipótesis, solo unos pocos pacientes en sus trabajos publicados habrían dicho que fueron abusados. Respecto a este tema, les recomiendo el video de Álvaro de Psicoblog, que habla sobre los recuerdos falsos. Easterson sugiere que el cambio en las expectativas de Freud puede haber alterado los reportes de los pacientes. En otras palabras, dejó de insistir en la búsqueda del abuso como causa y pasó a buscar otra cosa. La conclusión de Easterson es que el método psicoanalítico, donde la interpretación y reconstrucción son considerados datos en bruto, asegura que tales datos lleguen a conformar un conjunto de creencias teóricas preexistentes
En otras palabras, el método psicoanalítico de confirmación hace uso del, valga la redundancia, sesgo de confirmación, que consiste en la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Uno de los episodios más claros que ilustran este sesgo y el problema que enfrentan los psicoanalistas para establecer la validez bajo sus propias reglas de evidencia autoimpuestas proviene de la teoría del trauma de nacimiento de Otto Rank. Rank publicó un libro que señalaba que la ansiedad que experimenta el bebé al momento del nacimiento es el fundamento de toda ansiedad posterior que sentirá a lo largo de su vida. Por varios meses, Freud no expresó una opinión sobre esta postura, pero eso no impidió que algunos analistas descubrieran rápidamente traumas de nacimientos en todos sus pacientes. Pero esta búsqueda de trauma de nacimiento cesó después de que la teoría de Rank explotó finalmente, es decir, después de que Freud la rechazó. Hans Eysenck, un psicólogo inglés, también se percató de cómo los casos clínicos parecen favorecer la interpretación de Freud y están sujetos al sesgo de confirmación. Para ello nos invita a que comparemos dos de sus casos, el pequeño Hans, con casi 5 años, y el pequeño Herbert, unos meses menor. Herbert es descrito como un espécimen de crianza ilustrada. Se dice de él que fue un niño espléndido cuyos padres inteligentes se abstuvieron de suprimir por la fuerza un lado del desarrollo del niño, en otras palabras, sus conductas sexuales tempranas. Herbert nunca ha estado asustado u oprimido con un sentimiento de culpa. Por lo tanto, según Freud, es probable que el pequeño Herbert, criado por padres con orientación psicoanalítica, se convierta en una de las personalidades no neuróticas de nuestro tiempo. Pero luego tenemos al desafortunado Hans, quien según Freud fue un modelo de todos los vicios. Antes de los 4 años, su madre lo había amenazado con castrarlo, y el nacimiento de su hermana lo había confrontado con el gran enigma de dónde provienen los bebés. Claramente, según la teoría de Freud, el pequeño Hans fue predestinado por su educación para ser víctima de trastornos neuróticos en el curso de su vida. Pero aquí viene el giro sorpresa. Jones, en su famosa biografía de Freud, nos dice que Hans y Herbert son en realidad el mismo niño. El relato de Herbert escrito antes y el de Hans después de que el niño había sucumbido a su fobia animal. Lo cual tiene aún más sentido si tenemos en cuenta que el verdadero nombre de Hans era Herbert Graf. Si quieren saber un poco más sobre el curioso y un poco trágico caso de Hans, los invito a ver el video de Nicole, de Psiconciencia, si es que no lo han visto, y si lo vieron, les sugiero que lo vuelvan a ver. Es un historial clínico que no tiene desperdicio. Y Hans no sería el único de los casos donde podemos notar que Freud tiende a narrar sus historiales de acuerdo a conveniencias personales. Típicamente solía desechar sus notas clínicas originales después de que publicaba un caso. Sin embargo, para uno de ellos se encontraron las notas originales, lo que nos permitió una comparación. El caso fue el de Ernest Lancer, el llamado hombre de las ratas. Freud creía que Lancer exhibía síntomas obsesivo-compulsivos que estarían relacionados con un deseo incestuoso inconsciente, obviamente. La comparación de las notas privadas de Freud con las publicadas indicó varias discrepancias. Primero, Freud exageró la duración de la terapia. El caso duró mucho menos que los 11 meses reclamados en forma impresa. En segundo lugar, Freud informó en el publicado que Lancer tenía una compulsión a masturbarse después de que muriera su padre, pero no se menciona nada de esto en las notas clínicas originales. Finalmente, Freud declaró públicamente que el tratamiento fue exitoso. Sin embargo, en octubre de 1909, Lancer le diría a Carl Jung, antiguo discípulo de Freud, que seguía teniendo los mismos síntomas. Sé que parece que los he llenado de mucha información, pero créanme que es importante que comprendan hasta aquí, ya que la idea es poder exponer cuáles fueron los criterios empleados por Freud para darle validez a sus hipótesis. De esa manera, ahora que hemos señalado los desperfectos de su argumento de tipo es lo que se ve en la clínica y el paciente lo acepta, ya nos queda claro que el complejo de Edipo es un concepto más construido a partir de esta práctica clínica de Freud. Una práctica que ha sido relatada guiándose en varios casos por un sesgo de confirmación, y en donde constantemente encontramos alteraciones y cambios en las notas tomadas en el trabajo clínico.
sin mencionar el hecho de que ni siquiera los mismos practicantes se terminan poniendo de acuerdo. Fisher y Greenberg investigaron muchos aspectos de la teoría psicoanalítica y concluyeron que los psicoanalistas que presencian los eventos de una obra analítica tienen dificultades para ponerse de acuerdo respecto a sus interpretaciones de estos eventos. Freud se daba cuenta de estas limitaciones y de que necesitaba reforzar un poco más sus conceptos, así que utilizó una estrategia bastante frecuente en las pseudoterapias: utilizar teorías y conceptos científicos. Podemos encontrar escritos biológicos y antropológicos de Freud que se ocuparon del origen genético y la transmisión del complejo de Edipo. Trató de dar cuenta por qué todos los niños tienen las mismas fantasías sobre sus padres y por qué estas fantasías terminan aproximadamente en la misma edad. Su solución fue proponer que el complejo de Edipo era heredado biológicamente, incluyendo con ello las fantasías relacionadas con ambos progenitores, una de amor y otra de odio. Para eso hizo uso de dos teorías biológicas de su época. Una fue la teoría de la recapitulación de Ernest Haeckel y la otra fue la teoría de la herencia de características adquiridas de Lamarck. La primera es en realidad una hipótesis histórica que sostiene que el desarrollo del embrión de un animal, desde la fertilización hasta la gestación o la eclosión, lo que se llama ontogenia, pasa por etapas que se parecen o representan etapas sucesivas adultas en la evolución de los ancestros remotos del animal, también llamada filogenia. En otras palabras, que el feto y el niño repiten todo el desarrollo de la raza humana. La teoría de Lamarck, por su parte, sostenía que los comportamientos aprendidos o las ideas de generaciones pasadas podrían de alguna manera pasar a las generaciones actuales. La teoría de Haeckel y Lamarck son los mecanismos de transmisión genética de Freud para el complejo de Edipo. Pero, ¿de dónde se originan estos deseos incestuosos? En su texto Tótem y Tabú, Freud desarrolló la hipótesis de la horda primitiva para explicar el contenido de las fantasías innatas de carácter sexual de los niños, y al mismo tiempo explicar por qué es que sienten deseo sexual hacia el padre del sexo opuesto y antagonismo por el padre del mismo sexo. Él argumentó que en algún momento en el pasado la gente vivía en pequeños grupos llamados hordas, compuestos por un dominante macho y muchas hembras. El macho adulto era el único que mantenía relaciones sexuales con las hembras y que se encargaría de expulsar a sus hijos varones de la horda cuando estos llegaran a la madurez sexual. Un día, un grupo de hermanos unidos y frustrados decidieron matar a su padre y acto seguido se lo comieron. El problema fue que tras esta victoria, el mismo problema volvería a repetirse una y otra vez. Uno de los hermanos querría hacerse con el poder y poder tener a todas las hembras para sí, pero los demás lo matarían, y así sucesivamente. Se dieron cuenta que nadie podía llegar a ser como su padre para estar con su madre, y dada la culpa que empezaron a manifestar por sus actos, los hermanos decidieron hacer un acuerdo contra el incesto, para negar sus verdaderos deseos, que serían los de ser como su padre y tener relaciones sexuales con su madre. El acuerdo hecho por los hermanos en la horda primitiva, junto con sus verdaderos deseos sexuales hacia la madre y la hostilidad pero a la vez miedo al padre, habría dado como resultado que se instaure la adoración a un animal totémico que representaría al padre original y a la vez el horror que implica el incesto. Esto habría sido transmitido a través de un método lamarckiano para dar cuenta del porqué de esas fantasías que tienen los niños cuando experimentan el complejo de Edipo. Si bien Freud fue un neurólogo, su utilización de conceptos de campos diferentes al suyo le valieron mucha crítica por parte de la comunidad científica que sí se encargaba de estudiar tales temas. El complejo de Edipo se dice haberse originado de la organización social de la horda primitiva de simios y antropoides, tal como fue descrita por Darwin y Atkinson en su momento. Es importante remarcar que en ese entonces, cuando la hipótesis de estos autores fue postulada, existía una ausencia de evidencias sobre cómo hubiesen sido las primeras sociedades prehumanas, por lo que sus afirmaciones eran más bien una mera especulación. Incluso, recientes observaciones de comunidades de gorila sugieren que los machos adultos no destierran a sus hijos del grupo, y que incluso los simios macho no exhiben ningún comportamiento que indicase un deseo de aparearse con su madre, ni siquiera aunque su padre esté muerto. De
De acuerdo a Daly y Wilson, la rivalidad entre machos es endémica de 4.000 especies aproximadamente de mamíferos, en donde las interacciones padre-hijo de cualquier tipo son en realidad raras. Es cierto que pueden volverse rivales reproductivos cuando el hijo alcanza la madurez, pero esa rivalidad no se da por la madre. Por su parte, el antropólogo americano Alfred Kroeber señaló que no existe evidencia convincente de que en algún momento de la historia de la humanidad, un grupo de hijos, simios o humanos, hayan alguna vez sido expulsados por un solo macho, que luego hayan planeado matarlo y que posteriormente todos esos sentimientos hayan sido depositados en un animal totémico, como describía Freud. Que este conjunto de eventos son simplemente improbables. Schmidt y Rose agregarían al respecto que no hay evidencia tampoco de que el totemismo sea ni haya sido universal, ni que las personas de todas las tribus hayan creído alguna vez en su historia en algún animal totémico. Por ende, si esto no es universal, tampoco debiera serlo el deseo por el progenitor del sexo opuesto y por ende tampoco el horror al incesto. De hecho, Daly y Wilson señalarían incluso que en algunas tribus el incesto es más considerado entretenido que horroroso. Por su parte, Whiting argumentó que si un tótem representa un deseo incestuoso desplazado, debería haber un mayor número de sociedades primitivas que operen bajo un hogar nuclear, es decir, donde los padres durmiesen juntos y los niños por separado, y que tengan tabús totémicos y no tantas sociedades primitivas, en donde la madre duerma junto con sus hijos. De una muestra de 37 sociedades que tienen un arreglo nuclear, 9 tienen un tótem. Para las 20 sociedades donde la madre duerme con sus niños, 14 tienen un tótem. Whiting concluyó, por lo tanto, que la posición psicoanalítica no tiene respaldo. Incluso si existiera una horda primitiva, la manera en que las experiencias y pensamientos de la horda podrían transmitirse a través de generaciones sigue siendo difícil de alcanzar de la manera propuesta por Freud, ya que el mecanismo de Haeckel-Lamarck para la transmisión genética se estaba desvaneciendo de la aceptación de los círculos biológicos de finales del siglo XIX. A pesar de todo esto, Freud sabía muy bien que su teoría de transmisión genética tenía una base biológica cuestionable. Su médico personal y psicoanalista devoto, Max Schur, informó que él, Ernest Jones, Ernest Chris y un editor del diario Imago intentaron sin éxito convencer a Freud de que la herencia de ideas no eran posibles. En su último artículo importante, Freud de todos modos continuó afirmando y defendiendo esta creencia. Esto es importante remarcar dado que muchas personas que defienden con capa y espada los conceptos psicoanalíticos suelen sostener que Freud en verdad sí utilizó teorías científicas para defender su hipótesis, cuando en verdad lo que hizo fue apropiarse de teorías científicas de aquella época, hoy en día descartadas por la ciencia, y tratar de darles mayor seriedad y peso a un concepto que hasta entonces solo tenía sentido para quienes se dedicaban al trabajo clínico. Pero viemos todo esto por un segundo, vamos a darle un poco más de oportunidad y tratemos de simplificar la hipótesis. Enfoquémonos solo en la parte que la mayoría de gente recuerda, es decir, la relación temprana con nuestros padres que posteriormente determinará el futuro de nuestra elección de pareja. En otras palabras, buscaremos una pareja con rasgos que nos recuerden a nuestros padres. Si solo tenemos en cuenta este punto, ¿hay evidencias al respecto? Pues para sorpresa de muchos, algunos estudios sí parecen encontrar evidencias de que nuestras parejas tienen rasgos maternos o paternos. Pero tranquilos, controlen su horror al incesto, vamos despacio. Un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow encuestó a 300 hombres y mujeres heterosexuales sobre el color de los ojos de sus padres y de sus parejas. Llegaron a la conclusión de que los participantes, tanto hombres como mujeres, tenían el doble de probabilidades de elegir como pareja a alguien con el mismo color de ojos que el padre del sexo opuesto. Los investigadores anudan esta conclusión al concepto de impronta sexual positiva, que consiste en un proceso mediante el cual los individuos usan el fenotipo de sus padres del sexo opuesto como una suerte de plantilla, de base, para la posterior búsqueda de parejas con los mismos rasgos. En otras palabras, sería la preferencia sexual por individuos que poseen las características físicas de los padres. Estas preferencias sexuales se adquirirían a través de una exposición temprana al fenotipo de los padres durante un periodo sensible en la primera infancia. Desde los primeros trabajos de Konrad Lorenz, la impronta sexual se ha examinado experimentalmente en peces, aves y mamíferos.
Se ha encontrado que durante la formación de pareja, los adultos tienden a preferir parejas sexuales de la especie que les dio cuidado parental cuando eran jóvenes en lugar de otros adultos de su propia especie. En humanos existe evidencia de apareamiento positivo y variado según el color de cabello y ojos, lo que simplemente significa que el color de cabello y ojos de la pareja sexual se correlaciona positivamente con el color de cabello y ojo de los padres. Además, se ha informado que el efecto del progenitor del sexo opuesto es significativamente más fuerte que el del progenitor del mismo sexo en la predicción del color del cabello y de los ojos de las parejas. Little y sus colegas, quienes llevaron a cabo estos estudios, sugirieron que sus datos apoyan la existencia de un efecto similar al imprinting o impresión, algo parecido al aprendizaje social en la elección de pareja. Por su parte, Berex-Kay y colaboradores probaron la hipótesis de la impronta sexual positiva sobre los rasgos faciales en humanos, midiendo el parecido de las mujeres casadas con el de sus suegras. Se informó que los participantes emparejaron correctamente a las esposas con sus suegras en una tasa significativamente más alta de lo esperado por casualidad. Berex-Kay continuó su investigación en el mismo campo al estudiar las preferencias sexuales de las mujeres casadas que fueron adoptadas de niña. Pidió a los jueces que clasificaran la similitud entre las imágenes del padre adoptivo, de una mujer, su esposo y 3 controles elegidos al azar. También en este caso, las fotos faciales de maridos y padres adoptivos se parecían mucho más de lo esperado por casualidad. Otro estudio de Berex-Kay correlacionó las mediciones faciales tomadas de personas de la misma familia y luego comparó esos datos con mediciones tomadas de individuos seleccionados al azar de la misma población. Se concluyó que el estudio apoyaba la hipótesis de la impresión sexual positiva. Sin embargo, y esto quizás lo hayan oído en las noticias, después de que un experto externo designado por la revista donde se publicó el estudio identificara errores en el análisis de datos, que podrían haber alterado los resultados de la investigación, los autores decidieron retractarse del artículo, por lo tanto sus resultados no deben tomarse en cuenta. A pesar de este desenlace, Marcinkowska y Rantala decidieron poner a prueba la hipótesis de la impronta sexual midiendo el parecido facial entre los rostros de los cónyuges de los participantes y los de sus padres del sexo opuesto. Ellos basaron sus métodos del estudio retractado de Berex-Kay sobre un conjunto de datos de parejas caucásicas a largo plazo que actualmente viven en el sur de Polonia. Es decir, partieron de un método y una población diferente. También utilizaron este conjunto de datos para investigar el impacto de la calidad de las interacciones entre padres e hijos en la impresión sexual positiva. Los investigadores descubrieron que los hombres sí tienden a emparejarse más a menudo con mujeres que se parecen facialmente a sus madres de lo esperado por casualidad. Por el contrario, los jueces no pudieron ver la similitud facial entre los padres y sus yernos, por lo que estos resultados no parecen reflejar que las mujeres tiendan a emparejarse con hombres parecidos a sus padres. Otro dato curioso, contrario a lo que se tiende a sostener, es que la calidad de la relación entre un participante y sus padres no se asoció con un mayor parecido facial entre el cónyuge del participante y sus padres. Por lo tanto, estos resultados solo respaldan en parte lo que Berex-Kay y sus colaboradores sostuvieron, pues estos afirmaban que las buenas relaciones parentales se asociaban con índices de similitud más alto entre padres y cónyuges del sexo opuesto. Para ir cerrando y responder a la pregunta del título, ¿existe evidencias del complejo de Edipo? No existen evidencias del complejo de Edipo tal como fue descrito por Freud. No hay evidencias de universalidad de la situación edípica, es decir, deseo sexual hacia el padre del sexo opuesto y hostilidad y deseo de muerte del padre del mismo sexo. No hay evidencias de universalidad del horror al incesto en todas las culturas. No hay evidencia de la horda primitiva. No hay evidencias en el reino animal de rivalidad entre padres e hijos por la madre, y un aún más largo, etc. Pero ¿existen evidencias de que elegimos parejas con rasgos que se asemejen a los de nuestros padres? Sí, hay ciertos estudios al respecto que parecen dar cuenta de esto, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para comprender definitivamente qué tanta influencia tienen nuestros padres en nuestras elecciones de pareja. El complejo de Edipo, por lo tanto, no dispone de evidencias científicas como para respaldar su existencia. La única evidencia proporcionada por Freud es la evidencia anecdótica de su trabajo clínico, que en sí es dudoso ya que vimos que él tiende a tergiversar, sumada a la evidencia anecdótica de posteriores psicoanalistas formados con el pensamiento freudiano.
y las mismas conclusiones a las que llegó él, que los impulsa a buscar y hacer encajar lo que perciben en sus propias prácticas con lo dicho por Freud, es decir, un masivo sesgo de confirmación. Y finalmente tenemos una clásica estrategia pseudocientífica: utilizar conceptos y teorías científicas para validar una hipótesis que de por sí no se puede sostener sola. Algunos podrían pensar que el psicoanálisis no es lo que era en tiempos de Freud, que ahora hemos avanzado, que Lacan y otros posteriores psicoanalistas han mejorado las cosas, pero en verdad lo que sucede allí es que son diferentes psicoanalistas, con diferentes enfoques y diferentes formas de poner en práctica el mismo psicoanálisis freudiano, ya que se sigue basando en los primeros conceptos postulados por él. Y el que nunca faltará, independientemente de cómo lo aplique en su práctica, es el de complejo de Edipo, ya que es la espina dorsal de esta práctica, sin la cual todo el edificio psicoanalítico se caería a pedazos. Muchas gracias por verme hasta aquí. Les recomiendo que a continuación pasen a ver el video de Psiconciencia y Psicoblog que ya he mencionado anteriormente, y de paso que se den una vuelta por el canal Brain Bites. Sigamos analizando críticamente al psicoanálisis. Hasta la próxima.